¿Están viendo la pantalla chica o la pantalla del moderador? ¿La pantalla global total o la del moderador? Cuando paso las diapositivas. Se ve la pantalla grande de la presentación. Ya, perfecto. Ya, entonces por aquí debería tener además como algunas funciones. Más control remoto, anotar, ratón. Había una parte que era un láser. No me acuerdo dónde está. Bueno, Spotlight. ¿Sería eso? Ahí Sí. está. Sí. Ok. Bien. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Los felicito por la iniciativa. Espero que esta instancia sea provechosa para todos ustedes. A un tema que en realidad no motiva mucho en el pregrado. En el fondo, es poca la exposición que se tiene en pregrado para neurología, neurocirugía, neuroradiología y neurointensiva, en definitiva. El paciente neurológicamente agudo enfermo, ¿ya? Así que los felicito por la instancia. Eh, Vamos a tratar de ver estos elementos rápidamente, que es el concepto de reanimación, qué desafíos tenemos en la reanimación cerebral, eh, qué significa osmolaridad y tonicidad, cómo es que la barrera hematoencefálica y los astrocitos generan un ambiente especial dentro del cerebro que permite que la osmolaridad y tonicidad sean elementos importantes, el sodio hipertónico como herramienta terapéutica, qué alternativas tenemos y los ricos que hay de la osmoterapia y los desafíos futuros que esto presenta. Eh, Mencionaste un poco mi información, que se escucha como variopinta, pero la idea es tratar de ayudar a los pacientes con la clínica, con la medicina basada en la evidencia, con la experiencia, y cuando ninguna de las cosas funciona, tratar de ir más allá, o sea, hacer investigación. Por eso es que hice este camino largo. Y eso permite ir desde la clínica a las ciencias básicas, ida y vuelta, y tratar de darle una explicación a las cosas. Entonces, a lo largo de la presentación vamos a tratar de tocar eh, y darles una visión de cómo moverse hacia lo clínico y hacia lo básico y poder entender un poco y tratar de anticiparse a cuáles son los desafíos que vienen en esta área, en la investigación. Entonces, para partir, contarles que la reanimación es la acción y efecto de reanimar. Que en medicina, una definición de la RAE es que hay un conjunto de medidas terapéuticas que se aplican para recuperar o mantener las constantes vitales del organismo, ¿de acuerdo? Entonces, y hay muchas constantes vitales, o sea, en intensivo y en neurointensivo podemos medir muchas cosas de la fisiología, la presión arterial de oxígeno, la CO2, pH, la presión arterial sistólica, la diastólica, la media, la presión intracraniana, la presión de perfusión, el flujo sanguíneo cerebral regional y global, tener una idea del contenido arterial de oxígeno cerebral, la extracción de oxígeno, el consumo de glucosa, la temperatura periférica y central, glicemia, anatemia, osmolaridad, etc. Podemos medir muchas cosas. Pero todo esto tiene que estar a la disposición del paciente, a mantener la homeostasis. Y el problema es con la reanimación, es que podemos caer en estos dos extremos, ¿ya? Ninguno de estos dos extremos es bueno, obviamente. Ustedes pueden ver que cuando hacemos una reacción de fluido en un paciente que tiene, como vieron en la jornada a lo largo del día, puede tener un stroke no tan grande, uno puede aumentar su área de penumbra y consolidar un infarto, ¿ya? Y agrandarlo en base a hacer una restricción de fluido. Y en cambio, si damos muchos fluidos que son hiposmolares, que vamos a ver de qué se trata, podemos terminar haciendo un edema cerebral. Por lo tanto, el desafío es, obviamente, no caer en los extremos y dar aquello que el paciente requiere a lo largo del tiempo, que es una evolución dinámica, que no es lo mismo el día 1 que el día 2 que el día 3. Y cuando corregimos el sodio, es decir, el anterior era del agua, en este caso es el sodio,
y corregimos la hiponatremia. Esto es lo que les mencionó Juan Pablo en relación a la resonancia en FLER. Cuando hay una corrección rápida de hiponatremia, y esto es, en el fondo, cambiar el sodio a lo largo del día en más de dosis equivalente, puede ocurrir una rápida hidratación de las neuronas que produce lisis de la mielina, y esto genera daño. Aquí pueden ver mirolisis central pontina y extrapontina a nivel de sustancia blanca encefálica y pueden ver en el fondo que hay lesiones agudas y estos pacientes en el fondo terminan postrados, tetrapléjicos y desconectados básicamente, lo cual es malo y esto es una iatrogenia, es por básicamente no cuidar el sodio. Así que estos elementos que están en el libro se convierten en una realidad y diaria que hay que vigilar por los riesgos que esto conlleva. El sodio ustedes se lo saben de hace muchos años, probablemente desde el colegio, que es el principal catión extracelular. Y la osmolaridad es el número de osmolitos, es decir, de aquellos solutos osmóticamente activos dentro de una solución que determinan la osmolaridad. Y esto para el plasma se calcula como 2 veces el sodio más la concentración de potasio, la glicemia dividida por 18, y el nitrógeno ureico dio 2,8, y con esto, sumado, tenemos una aproximación a la osmolaridad en milosmoles por litro. Los valores normales del sodio son 135 a 145 y la osmolaridad normal 285, 295. Pero la osmolaridad es distinto a tonicidad. ¿Ya? Vamos a volver a esta diapo al tiro. Esto probablemente lo han visto en alguna parte. Estos son glóbulos rojos dispuestos en soluciones que con respecto al plasma son hipertónicas, isotónicas o hipotónicas. Y ustedes pueden ver que en isotónica el glóbulo rojo está de un tamaño normal, con su forma bicompa, eh, bicóncava, y en condiciones de hipertonicidad existe una disminución del volumen celular y a la célula le aparecen como espinas, ¿no es cierto? Que es lo que se ve acá. ¿Ok? Y en una solución hipotónica, el glóbulo rojo engorda, ¿ya? Se infla. Y esto es porque la tonicidad depende, en el fondo, eh, del gradiente de presión osmótica que ejerce una solución a través de una membrana semipermeable. Esa es es la definición de tonicidad. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, en esta columna, que es una membrana semipermeable, aquí hay más moléculas, por lo tanto determina una mayor osmolaridad en el lado A que en el lado P1 que en el P2. Y corrió un tiempo, en el fondo, el agua se desplaza y ahora ustedes pueden ver que lo que ocurre es que ambos lados tienen la misma osmolaridad. Y eso es lo entretenido, que esto depende un poco eh, del fenómeno del balance de masas. ¿Ya? Eh, entonces, aquella diferencia en la columna entre el estado inicial y el final es la gradiente de presión osmótica que generó este cambio, que está dado por la concentración inicial a este lado de la columna. La barrera metanfetálica es una membrana que está formada por una estructura multicelular que separa el sistema nervioso del resto de la circulación. ¿Ya? Eh, y tiene varias funciones. Proteger el sistema nervioso central, pero también tiene transporte selectivo de soluto. Tiene un lado endotelial, donde vamos a ver que el endotelio tiene una gran cantidad de tight junction, y por lo tanto es uno de los epitelios menos fenestrados que tiene la economía. Tiene un lado donde hay un pequeño intersticio bajo la membrana basal, donde se ubican algunas células, como los tanicitos, ¿ya? Y tiene un lado epitelial que está dado por los pies de los astrocitos, que recubre el lado epitelial, que da hacia el parénquima cerebral. Hacen transporte selectivo absoluto, monitorizan cómo está la química sanguínea de la sangre que llega al parénquima cerebral, hace metabolismo activo de diferentes compuestos
y contiene, como les decía, estos stage actions que lo hacen altamente impermeable. ¿Qué determina el flujo transcapilar, ¿ya? O transendoteliar en definitiva? Es decir, cuánto líquido atraviesa los capilares y llega al parénquima cerebral. Esta ecuación, que es la ecuación de Starling, que es aplicable para cualquier tejido, ¿de acuerdo? Y su determinante, en fondo, lo que quiere decir es que existe una presión que es transcapilar, que está dada por la presión hidrostática que hay dentro del capilar y menos la presión hidrostática que está afuera. Y esa presión, en el fondo, hay que restarle aquella que está determinando la presión oncótica, por un lado, la que tiende a mantener el líquido dentro del capilar, que es la presión oncótica, ¿ya? Y aquella que está en el intersticio. Y aquí hay dos determinantes, que uno es el coeficiente de filtración, que es el área por la conductividad hidráulica de la membrana, y el coeficiente de reflexión, que está al lado de las presiones oncóticas. Y esto depende del soluto que estemos midiendo, ¿ya? Por ejemplo, para el sodio, a nivel del endotelio del cerebro, el coeficiente de reflexión es 1. Eso significa que no pasa ninguna molécula de sodio a través del endotelio. Pero el tejido del sistema central es un tejido, y no solo hay neuronas, hay astrocitos y hay microglias. Y de hecho los astrocitos son 10 veces más numerosos que las neuronas. Tienen 80% de superficie, son puras proyecciones. Más de la mitad de las sinapsis tienen un componente glial, así que se habla de una hipótesis de una sinapsis tripartita, pre-postsináptica y glial. Forman la microtectura del sistema central, expresan receptores y canales, al igual que las neuronas, tienen una alta interconexión, hacen un tampón espacial y regulan las concentraciones que hay en el intersticio del cerebro, manteniendo niveles normales de potasio, glutamato, hidrógeno, glicemia, etc. Tienen una alta interconexión y modulan la sinapsis porque son capaces de aportar, por ejemplo, lactato y transferirse a las neuronas que están metabólicamente activas, que están haciendo sinapsis, son capaces de reabsorber glutamato y llevarlo como glutamina a estas neuronas, ¿de acuerdo? Y regulan por el lado de los pies del astrocito el flujo sanguíneo cerebral regional, porque liberan sustancias vasoactivas y aumentan a nivel regional el flujo sanguíneo, de manera de hacer un match entre la actividad sináptica y el flujo sanguíneo. La célula responsable de eso son los astrocitos. Bien, veamos cómo se regula el sodio y el agua. Por un lado tenemos el balance de sodio y por el otro del agua. Van por líneas distintas. Por eso hay hipernatremia y normonatremia. El balance de sodio determina el volumen extracelular, porque es el principal determinante del extracelular. Y el balance de agua determina el volumen intracelular. Ambos dan el agua corporal total. Por el lado del balance de sodio está la volemia, y por el lado del balance de agua está la molaridad. Y quien determina básicamente cuánta volemia hay va a ser el riñón, en el fondo, con la tasa de filtración glomerular y su reabsorción. Y está influida, y por el lado de la molaridad, básicamente la hipófisis, la hipotálamo hipófisis, ¿ya? Y la neurohipófisis específicamente, donde se secreta la hormona antidiurética, que es producida en los núcleos paraventriculares y preópticos del hipotálamo y baja hacia la neurohipófisis. Y por el lado del riñón está el eje renina-angiotensina-aldosterona y también la, la estimulación simpática y el péptido natriurético auricular. Ahora, ¿cómo calculamos el agua corporal total? Esto es una regla mnemotécnica. Los hombres somos más acuosos que las mujeres en general. Somos 60% agua. Nos gusta más la cerveza, ¿no es cierto? Y las mujeres son 50% agua. Cuando envejecemos, los hombres llegan a 50% y las mujeres a 40%. ¿Qué es la homeoterapia? Es el uso terapéutico de sustancias que disminuyen el volumen del contenido intracraneal. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos dos grandes representantes. Uno, que fue el que se usó inicialmente, todavía se usa, es el manitol, y otro es el sodio hipertónico. El manitol es una
es un azúcar, es una manosa hidrogenada. Hay soluciones del 15 al 25% y aportan entre 820 a 1300 millimol por litro. Su vida media es corta, alrededor de 100 minutos, y todo se excreta por el riñón. Es diurético. Fíjense que tiene un coeficiente de reflexión de 0,9, es decir, en el fondo un 10% de mannitol logra pasar en forma normal al endotelio cuando la barrera está intacta. Reduce la edema cerebral y la presión intracraniana, pero tiene algunos problemas, como es un diurético potente, produce un profundo desbalance del medio interno. Hay deshidratación, bajo el potasio y el magnesio. Puede producir falla renal, como pasa el parénquima, tiene más riesgo de producir hipertensión intracranial de rebote, y siempre que se usa se debe medir la osmolaridad para evitar daño y no debe sobrepasar los 320 mmol por litro. Así que en la bajada práctica, en neurointensivo, en pabellón se usa todavía el mannitol harto, pero pacientes que requieren uso de osmoterapia por más tiempo que la instancia quirúrgica, usamos especialmente sodio hipertónico, que está disponible entre el 1,5 al 23,4%. El sodio al 10%, la ampolla trae 1600 dosis menos moles, el 3% 513, y tiene un coeficiente de reflexión, como decía, de 1. Ahora, ¿dónde se ubica en la potencia que tiene el sodio hipertónico para bajar la presión intracraniana comparado con otras terapias? Por ejemplo, la terapia más efectiva es simplemente dejar de que el cerebro esté encerrado en un estuche que no es expansible, que es el cráneo. Por lo tanto, la craniotomía es compresiva. La terapia más efectiva para bajar la presión intracraniana. Y el sodio hipertónico que está acá, ustedes ven que logra bajar un promedio 15 puntos la presión intracraniana, y en cambio la craniotomía compresiva casi 20. Por lo tanto, el sodio no es tan malo, es bastante bueno en bajar agudamente la presión intracraniana. ¿Para qué lo uso yo? Para corregir hiponatremias agudas, para corregir hiponatremias sintomáticas y para tratamiento de edema cerebral y presión intracraniana. Bien. Ahora, ¿dónde está inserto el sodio hipertónico y la osmoterapia en general? Dentro de la presión intracraniana uno hace un manejo escalonado, ¿de acuerdo? La presión intracraniana, si no hay presión intracraniana, puede obedecer a distintas causas, ¿ya? Y uno, aparte de tratar la causa específica, tiene que hacer un manejo escalonado porque es una emergencia médica y eventualmente quirúrgica también. En la medida que la presión intracraniana sube, va a comprometer la perfusión cerebral, va a generar isquemia, eventualmente también herniaciones y finalmente daño irreversible al cerebro. Así que las medidas generales son el escalón 1, y eso son cosas súper básicas pero importantes, como mantener la cabecera a 30 grados, ¿ya? Cuidar que está en línea media, porque en la medida que yo bloqueo una yugular, el drenaje venoso se va a empezar a lentecer, se va a acumular el volumen sanguíneo cerebral y va a aumentar la presión intracraniana. Y esto es muy importante porque el cerebro recibe más o menos como 750 ml de sangre por minuto, un 20% del gasto cardíaco, o sea, no es menor. Y esa sangre que entra tiene que ser la misma que sale, ¿de acuerdo? Entonces el drenaje venoso es vital para que mantenga el volumen sanguíneo cerebral a un nivel normal que no aumente la presión intracraniana. Los edemas vasogénicos, que es cuando se abre la barrera hematoencefálica, que está asociado clásicamente a los tumores o abscesos, uno usa hexametasona, ¿ya? Drenar el líquido cefalorraquídeo es una medida terapéutica, mantiene una CO2 normal baja, porque la CO2 normal y baja tiende a producir una ligera vasoconstricción y eso disminuye el volumen sanguíneo cerebral y la presión intracraniana y mantener una tremia sobre 145 con sodio hipertónico. Ahí es donde entra. Entonces tenemos la estándar, las medidas generales. Este es el algoritmo de la Critical Care Society, ¿ya? Y en el escalón 1 yo voy a reforzar el manejo del CO2, voy a darle sodio y mannitol. O sea, en el escalón 1 están integradas las medidas de osmoterapia, ¿de acuerdo? Bueno, en el escalón 2, si sigue siendo con inhibición intracraniana, yo también puedo intensificar mi terapia con sodio, ¿ya? Más otras cosas. Y puedo dar mannitol en bolos cada 4 o 6 horas, y sodio hipertónico en bolos o en infusión,
Pero ojo, no hay beneficio cuando el sodio pasa a 160. Entonces, esto es algo que no sale en los libros, pero es bien importante. Los pacientes neurocríticos son de largo aliento. No estamos con ellos 1 o 2 días. Estamos habitualmente en la fase aguda, generalmente alrededor de 3 a 7 días. Y luego en la salida de ese paciente de una unidad de cuidado intensivo se demoran. Se demoran, un paciente con TEC puede estar, de TEC grave puede estar 3 semanas fácil dentro de cuidado intensivo. Y la fase aguda, que me refiero, donde existe la probabilidad de edema cerebral y uno tiene que manejar el sodio, dura estos de 3 a 7 días, y por lo tanto en ese tiempo uno tiene que cuidarlo. Así que no hay que gastar el sodio el primer día. Si yo el primer día le coloco sodio hipertónico, 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 y llego a anatremia 160, aparte de hacer daño, me voy a quemar la herramienta del sodio hipertónico. Por lo tanto, siempre uno se pone una meta de sodio al cual llegar, que no sea muy ambiciosa para cada día. Así, si el paciente ingresó con 140, yo ese primer día simplemente voy a tratar de llevarlo cercano a 145, pero no voy a llevarlo más allá que eso. Ahora, ¿qué alternativas tengo al sodio? Bueno, el manitol. Y la pregunta ¿es mejor el manitol o el sodio? Ha habido múltiples estudios fisiológicos, pero no hay un randomizado claro que haya dicho que el sodio sea peor que el manitol. Pero hay muchas evidencias fisiológicas como esta, por ejemplo, la que hizo Mauro Odo en pacientes con T grave, que medía la presión tisular de oxígeno, es decir, cuánto oxígeno le llegaba al tejido cerebral, ¿ya? Colocando un electrodo de Clark en el lóbulo frontal del hemisferio no dominante. Y demostró que los pacientes los trataba primero con manitol y luego con sodio hipertónico, y aquellos pacientes que se cambiaban a sodio hipertónico, aumentaba la presión tisular de oxígeno, o sea, le llegaba más oxígeno a ese cerebro cuando usaba sodio, cuando había hipertensión intracraniana. Por lo tanto, parece ser que el perfil del sodio comparado con el monitor es mejorar la perfusión cerebral. Está la idea de usar lactato hipertónico. El lactato en el cerebro es una fuente alterna de energía. De hecho, cuando las neuronas, que son tremendamente metabólicas, eh, consumen la glucosa que tienen almacenada, que tienen en el citoplasma, la forma de seguir alimentando el ciclo de Krebs no es tomando glucosa del extracelular, porque es un proceso que demora un poco. Las neuronas requieren una alta cantidad de ATP, por lo tanto, para mantener funcionando el ciclo de Krebs, toman lactato de los astrocitos, que es el cháter lactato astrocitario neuronal. Y este lactato entra al ciclo de Krebs y genera ATP. Por lo tanto, sirve como fuente alterna de energía y uno podría usar lactato hipertónico para alimentar las neuronas y además tratar el edema cerebral. Y esta fue una experiencia con 3 pacientes con T grave y 10 de marcacionidad de alto grado, y se dio sodio lactato hipertónico, 1000 mmol por litro, se dio 30 milimolar por kilo por minuto por 3 horas, y se evaluó la perfusión cerebral medida groseramente con la velocidad de flujo medida por ecodoppler de la arteria cerebral media y el índice de pulsatividad. Y aquí pueden ver, comparado con basal, estos pacientes incrementaron la velocidad de flujo, llegó más flujo y el índice de pulsatividad bajó, ¿ya? Por lo tanto, lo que hay detrás de esto es que probablemente mejoró realmente la perfusión cerebral. Y esa perfusión cerebral no mejor, porque el flujo sanguíneo también puede elevarse si hay un vasoespasmo o si hay presión intracraniana que aprieta el vaso. En esos casos, aparte de mejorar la velocidad de flujo, el índice de velocidad también va a subir, ¿ya? Que es el índice que uno hace en el fondo entre el flujo que tiene la cerebral media y la carótida. Aquí baja, por lo tanto lo que ocurre en el fondo es que efectivamente hay un aumento del flujo real dentro del vaso. Y además, midiendo con microdiálisis y entendiendo cómo está la composición del intersticio del cerebro, estos pacientes, obviamente le estaban dando lactato, así que aumentó el lactato, ¿ya? Y su glucosa cerebral también subió un poco. Por lo tanto, se nutrieron desde el punto de vista de
¿Aló? Ahí está. ¿Se cayó? Sí. Ya. Alcanzaron a ver que el exceso de sodio puede producir hipervolemia, congestión, falla renal, ¿sí? Ya. El cloro que va junto con el sodio, al acumularse, el riñón, para deshacerse de eso, del cloro, y que mantener la electronegabilidad, lo intercambia con bicarbonato. Entonces se produce acidosis hiperclorémica. Y por dilución puede haber coagulopatía, bajan las plaquetas y baja el fibrinógeno. Y no solo tiene riesgos que los que describí, sino además que la hipernatremia está asociada a mayor mortalidad. Cuando uno revisa los ingresos en hospital general, pacientes con hipernatremia tienen más mortalidad. Ahora, ¿qué pasa en neurointensivo? Estos pacientes tienen mayor riesgo de hacer hipernatremia porque tienen compromiso de conciencia, tienen alteración de la C, pueden tener compromiso hipolatámico hipoficiario, diabetes insípida, y además estamos dando sodio, homoterapia. Bueno, esto es una corta retrospectiva del año 93 al 96 que juntó 4.000 y tantos pacientes en una UCI neurológica en un hospital en Washington y pudieron ver que la medida que el sodio subía sobre 160 aumentaba la mortalidad. Y cuando se hizo este mismo estudio, un análisis multivariado, que lo que pretende es tratar de eh, igualar covariables que pueden influir en el resultado, ¿ya? De manera de que sacarlas de la ecuación, por así decirlo, ¿ya? Y que no influyan en el aumento de la mortalidad. ¿Y qué covariables pueden influir? Aquí, por ejemplo, el Apache, el Glasgow, la edad, la creatinina, la etiología, si eran stroke, eh, si eran traumatismo encefalocraniano, etc. Y se pudo ver que el sodio en el multivariado era un predictor independiente de todos ellos de aumento de la mortalidad. Así que cuando hay hipernatremia parece ser que los pacientes se mueren más. En condiciones que nosotros usamos el sodio para tratar a estos pacientes. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Ya, está lo que les conté al principio. Los extremos son malos. ¿Pero por qué? Bueno, la razón está en la fisiopatología, y ahí hay que ir atrás, y ahí es lo que yo que le contaba. De ahora tenemos la evidencia clínica, pero hay que dar una explicación. Entonces tenemos que ir un poco más lejos. Y el tema está acá. En el fondo, ¿cómo es que atraviesa la rama encefálica el agua y los solutos? Brevemente, para mostrarle un poco qué hay detrás de esto, un traumatismo encefalocraniano se clasifica hay varias formas. Una es, con la escala de Grauer, lo que quedan bajo 8, después de ser reanimados, son graves. Y si el origen biomecánico pueden ser focales o difusos, o en la guerra del Golfo apareció el tema de las bombas subterráneas y las ondas de presión por la bomba, y se coñó una nueva forma de trauma que es el blast trauma. Bueno, arriba tenemos, aquí este lado a la izquierda, cerebros normales, y este lado acá, en la esquina superior derecha, es un trauma difuso, donde se pierde los ventrículos, se pierden las cisternas peritroncales y se pierde la diferenciación córtico-subcortical porque hay edema cerebral en un trauma difuso. Y abajo, en la esquina eh, que es inferior derecha, pueden ver un trauma focal que donde lo que importa es lo que hay debajo del punto de impacto. Y en este caso hay una contusión frontal. En los traumas focales, en fondo, hay más contusiones, que es la presencia de hemorragia y edema dentro del parénquima por un TEC. Y resulta cuando miramos las contusiones, cómo progresan en el tiempo, y hay un paciente que llegó con muchas de ellas, vemos que hay varios componentes. Está un componente central donde está el hematoma, hay capas de glóbulo rojo, y ustedes pueden ver que en este escáner hay un área alrededor de hipodensidad que está hablando de edema. Bueno, un japonés, Kamawata, estudió en pacientes operados cuál es la osmolaridad del núcleo y la periferia, y vio que en ambos estaba elevado con respecto al plasma. O sea, estas lesiones, la contusión rompe células, libera los solutos que hay dentro de la célula y aumenta la osmolaridad en forma aguda. Y eso hace una ganancia inicial de agua, un edema por contusión. Y estudiando en el laboratorio con un método en el fondo de producir trauma, que es una contusión cortical controlada por este impactador computarizado,
uno puede ver en el tiempo, midiendo la gravedad específica, que va disminuyendo en la gravedad y va aumentando la osmolaridad del tejido, ¿ya? Y volviendo al paciente, esta ganancia de agua, si la estudiamos con resonancia y los mapas de C que nos dan en el fondo la visión de cómo se distribuye el agua en los tejidos, podemos ver que existen áreas distintas. Al lado de la contusión ustedes pueden ver que hay una señal en ADC que está hiperintensa y otra que está hipointensa. Anthony Marmoru, haciendo un estudio con el mapa ADC, en el fondo en modelos animales, demostró que la disminución del mapa ADC está asociado a edema citotóxico, es decir, al daño celular directo y a este englobamiento de las células porque sus bombas sodio-bobapatasa fallan y no mantienen los gradientes, así que entra sodio y agua a las células. Y demostró además que el edema citotóxico es el principal componente del TEC difuso, de este escáner que yo les mostré al principio. Pero en las contusiones predomina no el edema citotóxico, sino que ustedes pueden ver que hay aumento del mapa ADC y esto habla de edema vasogénico por la ruptura de la barrera hematoencefálica. Y la barrera, como yo le contaba, tiene un lado endotelial y un lado que es epitelial, ¿ya? Y cuando se rompe esta barrera, pasan contenidos de la sangre al parénquima y hay inflamación, estrés oxidativo, coagulación, edema, isquemia. Y el tema es que la barrera se rompe en el TEC. Parece ser que alrededor de las contusiones hay más ruptura de la barrera hematoencefálica, hay más edema vasogénico, y en el TEC difuso es más el edema citotóxico. Por ejemplo, estos son dos pacientes con TEC grave versus pacientes con cefalea y les midieron la gradiente albúmina entre el plasma, o cero, el plasma, y el líquido cefalorraquídeo. Y pudieron ver que los pacientes hacían gradiente. Por lo tanto, significaba que pasaba albúmina al líquido cefalorraquídeo, y eso se explica con la barrera hematoencefálica abierta. Así que para terminar, parece ser un continuo. Hay autores que están proponiendo esto, que el TEC pasa por etapas, donde hay una etapa inicial en las contusiones que ganan agua, y luego se produce una falla energética en las células y se produce edema citotóxicos, que se mantiene sobre todo en los TEC difusos, pero esto puede evolucionar con el tiempo y aparecer inflamación y activación de metalproteinasas que degradan la materia extracelular y permean la barrera hematoencefálica y puede producir edema vasogénico. Y el tema es que si yo coloco sodio en un edema vasogénico, este sodio ya no va a tener un coeficiente de reflexión de 1, sino que va a entrar al parénquima y puede producir daño, puede aumentar la mortalidad y en el fondo explicar por qué los pacientes con hipernatremia de forma sostenida se asocian a malos desenlaces. Para terminar, entonces, los mensajes clave es que el sodio es el principal determinante de la osmolaridad. El sodio hipertónico es una efectiva herramienta en la reanimación de un paciente con edema cerebral y lesión intracraniana. Hay subtipos que potencialmente se beneficiarían más del sodio que otros, y el futuro trae soluciones osmóticas distintas al sodio, y la salud de la barrera hematoencefálica va a ser una variable que vamos a tener que integrar y tratar de estudiar. Eso es. Muy bien. ¿Preguntas? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Si puede ver, abajo en la pantalla aparece Q&A y ahí van apareciendo las preguntas que tiene el público. ¿En pregunta y respuesta? Sí. Cuando el escalón 1 habla de drenaje difusional, ¿se refiere mediante PL o qué? Ya, ok. Cuando hay presión intracraniana, la verdad es que está contraindicada en forma eh, genérica la punción lumbar. Porque si yo hago una punción lumbar y dreno líquido eh, desde el compartimento espinal, puedo hacer que el encéfalo descienda, ¿ya? A través del tentorio y se produzca una herniación, ¿ya? Entonces, cuando hablo de retirar líquido cefalorraquídeo, habitualmente estoy hablando de haber instalado un drenaje ventricular, que es la mejor manera de ver todos los compartimentos que hay a nivel supratentorial, en el gold estándar de la medición de la presión intracraniana. La alternativa a la medición a través de un drenaje ventricular es medirla con un captor de presión intracraniana.
Después, cuando se usa lactato hipertónica, ¿se debe encontrar en el lactato o solo tiene metas de sodio? El lactato hipertónico por ahora está a nivel de investigación. No se ha adoptado como una medida terapéutica. Así que no sabemos si hay que medir lactato. Lo, eh, lo que sí es que el lactato que uno usa es un isómero distinto al lactato que uno tiene. Las células pueden usar el isómero D o I, ¿ya? El lactato que nosotros estamos aportando aparentemente es el isómero I, y nosotros medimos lactato D. Eh, y eso es bueno, por ejemplo, porque hay reanimaciones con ring lactato que hacemos en cuidado intensivo que no aumentan el lactato justamente por eso, ¿de acuerdo? Así que no creo que se pueda medir por lo menos por el lactato tradicional que nosotros medimos. ¿Hay algún score protector de hemolisis pontina? No, se sabe básicamente qué pacientes tienen más riesgo. Tienen más riesgo las mujeres, ancianas, em, por alguna razón el hipotiroidismo tiene más riesgo, y obviamente el uso de tiazidas, pero que se asocia el uso de tiazidas a la hiponatremia. Y obviamente que si un paciente cambia su sodio más de sus equivalentes en el primer día, tiene riesgo de tener hemolisis pontina. En los casos donde lesiones no se recomienda usar esta instalación sería hipertónica. Bueno, esa es una gran pregunta, Matías. Matías Nicolás Díaz Vera. Porque es justamente la pregunta que yo me hago. Y la pregunta que yo les traje ahora. Porque cuando uno lee básicamente los textos y cuando lee los papers, no hacen diferencia. ¿De acuerdo? Pero hay subtipos de pacientes con TEC. La reumatoencefálica no es algo que sea estático, de acuerdo como se los mostré. Y mi percepción en que en algunos pacientes efectivamente podemos ayudar y en otros no. ¿Ya? Por eso que siempre hay que medir. La mejor forma de chequear estas cosas es no colocar sodio y ver, no sé, tener un testigo, medir la presión intracraniana de forma real, contrastarlo con las imágenes, ver la clínica del paciente, ¿de acuerdo? Porque, en definitiva, yo creo que en algunos pacientes se puede hacer daño. Yo creo que una variable que vamos a tener que medir, y los invito a pensar como estudiantes de medicina que van a salir, es cómo vamos a poder medir en forma práctica la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. ¿Mm? Estimado, pensando en contexto de urgencia en hospital de baja complejidad, estoy a 60 minutos de centro de radiación y tengo un T grave. ¿Te aconseja manejo de producto orgánico? Sí, sí, hay protocolos de reanimación que están pensados para el rescate prehospitalario que se basan en sodio hipertónico, ¿ya? Y es una de las cosas que uno puede ocupar. Pero volviendo un poco al tema, una cosa es sacar la emergencia, pero otra distinta es convivir con el paciente varios días. En esos casos nosotros necesitamos hacer eh, más que una receta, tenemos que ir a medir básicamente qué está pasando con el paciente. Patricia Antonello me dice, ¿cuál es el manejo de elección en Chile? ¿En relación a qué? ¿Al sodio? ¿O si usa sodio o manitol? ¿O mientras ella coloca más antecedentes en base al sodio y el manitol? Ya. Eh, te puedo dar en UCI básicamente usamos sodio, ¿ya? Manitol lo usan mucho en pabellón todavía. Eh, y eso es cuanto te puedo contar, porque en el fondo cuando uno usa manitol una o dos veces, la verdad es que no es necesario medir osmolaridad, ¿ya? Y lo suficiente, que es lo que le pide el neurocirujano, en el fondo, para, entre comillas, relajar el cerebro cuando está haciendo una craniotomía, para que no se le salga para afuera cuando está tratando un hematoma, por ejemplo, ¿ya? Así que en Chile, por lo menos, de elección en UCI es el sodio. Habiendo descartado efecto en masa, ¿sigue estando contraindicada PE, recoordinación en IC? Hay, hay pacientes que hacen impresión intracraniana y que no necesariamente tienen una masa intracraniana en evolución. Hay impresiones intracranianas que se dan básicamente por hiperflujo, como las que ocurren en las meningoencefalitis. En las meningoencefalitis, a lo largo del tiempo, pueden hacer impresión intracraniana. Y en esos pacientes,
fueron los primeros que se describieron que haciendo PL se enclavaban, ¿ya? Por eso que cuando uno trata de diagnosticar una encefalitis, trata de hacer una PL lo más precoz posible, entre otras cosas, para tratar de, en el fondo, dar un tratamiento adecuado. Luego otra de las razones es porque uno no quiere encontrarse ya con infección intracraneal. ¿Por qué se usa monitoreo en cirugía y sodio en UCI? ¿Hay diferencia en tiempos de acción o en los riesgos? Hay una diferencia en los riesgos, básicamente, ¿ya? El malitol, como les digo, dura poco, ¿ya? Alrededor de 100 minutos y se va rápido. El sodio dura más, dura un promedio de 3, 4 horas, ¿ya? Su opción. Y si yo quiero usar el monitor en forma repetida, tengo que medir osmolaridad, cosa que no está disponible en todos lados. En cambio, en pabellón, o una cirugía de urgencia que dure unas 4 horas, yo puedo usar monitor un par de veces o 3 veces y no haber problema. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Pues eso sería todo. A ver, les voy a dejar mi mail aquí por si acaso alguien tiene más preguntas o se interesan por algún tema de investigación más adelante. La idea, como les digo, es que tengan siempre la mente abierta, ¿ya? Las cosas van cambiando a lo largo del tiempo. Lo que aprendan ahora puede ser que no sea tan igual en 15 años más. Y aparte de mantenerse estudiando, es bueno siempre hacerse preguntas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Por ejemplo, una gran pregunta. Así es. Muchas gracias, doctor Roeño, por la clase. Estuvo realmente muy, muy, muy buena. Gracias por aceptar la invitación. Mi equipo, los felicito, que estén bien, un gusto y cualquier cosa me escriben. Ok, gracias.